Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? El gigante de la murmuración, hermanos, el tema de esta tarde. Fíjense, hermanos, que normalmente nos comparte, en mi caso pues me comparte el hermano Marcos la lista de los temas que me tocan a mí compartirles. Y a mí me llamó algo la atención. Si recuerdan, el último tema que yo les expuse hace 2-3 semanas era el gigante de la rebelión, o de la rebeldía. Hoy viene el gigante de la murmuración, que es primo hermano, vecino, cuñados, se conocen mucho estos. Y el que me toca primeramente Dios dentro de 15 días es también otro, no les voy a decir ahorita cuál es, pero hagan cuenta que son los tres. Hay una trilogía de gigantes que son muy parecidos, y como todos y cada uno de los gigantes que hemos visto en esta serie, buscan destruirnos, buscan adentrarse en nuestro corazón, buscan hacer mucho daño. Muchos de ellos han hecho mucho daño a la iglesia de Cristo, pero sobre todo han hecho daño en la vida, ya así particular, en la vida de los cristianos, a los que los dejan irse dominar por estos gigantes. Entonces hoy en la serie, hermanos, enfrentando a los gigantes, vamos a ver este gigante, el gigante de la murmuración. Y vaya conmigo a 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10. Yo se las voy a leer, hermanos, en la versión Dios habla hoy. Usted léalo, si usted trae su Biblia Reina Valera, léala. Pero si trae esta versión o en su celular, en su dispositivo, ahí también la puede ver. 1 Corintios 10:10 dice así: ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos, hablando de los israelitas, murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Fíjense, ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Fíjense, hermanos, la Biblia es tan sorprendente y nos deja ver la sabiduría de Dios, porque en el Antiguo Testamento vemos la historia del pueblo de Israel. Ese pueblo escogido por Dios de entre las naciones, siendo el pueblo más insignificante, así lo dice la Escritura. Eran el pueblo más insignificante, pueblo no adiestrado para la batalla, no tenían nada que los hiciera especiales, pero ese pueblo Dios lo escogió. Dios en su soberanía, de entre de todas las naciones, decide escoger a este pueblo para hacerlo su pueblo, su tesoro más valioso para Dios. Él los escoge sin nada que llamara la atención, simplemente soberanía de Dios. Él quiso así. Fíjense, por medio de la narrativa del Antiguo Testamento, vemos a este pueblo, el pueblo de Israel, teniendo aciertos, pero también muchas caídas que lo llevaron al pueblo a tener consecuencias a causa de su pecado. De hecho, yo creo que tuvieron más caídas, o sea, son más dolorosas las caídas del pueblo de Dios, como se ven ahí en el Antiguo Testamento. Son más las caídas que los aciertos como nación. Hubo individuos, sí, que fueron ese remanente que permanecía fiel a Dios, pero en general el pueblo de Israel, una y otra vez, caían y no guardaban la fidelidad a Dios, como ahorita lo cantábamos, que Él ha sido fiel, aunque nosotros hemos sido infieles, y así fue con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era infiel a Dios, pero Dios permanecía en fidelidad. Todo lo que le ocurrió, fíjense, hermanos, a este pueblo es una gran enseñanza para el nuevo Israel. Ahora, ¿quién es el nuevo Israel? La iglesia, el pueblo de Dios. O sea, tú y yo, voltea con tu hermano, con tu hermana y dile: yo soy el nuevo Israel. Entonces, fíjense, el antiguo Israel, el pueblo de Dios, nos enseña mucho a nosotros, al nuevo Israel. Entonces, a partir de del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios ya no está marcado por el hecho de haber nacido de un linaje de carne.
En aquel entonces, o el antiguo Israel, era un linaje de carne, el linaje de Abraham, de ahí venía. Sino el nuevo Israel está marcado por el nacimiento espiritual. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que se arrepiente, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura y ya eres parte de este nuevo Israel, el Israel espiritual. Ya no hay barreras culturales, ya no es solamente una situación o una barrera delimitada por la geografía, ya no hay clases sociales, no hay estatus. En el nuevo Israel lo que importa es que reconozcas que Jesús es tu único y suficiente Salvador y perdonador de tus pecados. Así como el Espíritu Santo, que es el Espíritu que envía a Dios para darnos vida a todos los que estábamos muertos. Ese es el nuevo Israel, el Israel que tú y yo somos parte. Tú y yo, fíjense hermanos, junto con todos los que hemos nacido de nuevo, formamos este nuevo Israel espiritual. Formamos la iglesia de Cristo. Y como dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad. Pero al igual, fíjense hermanos, que el Israel antiguo, el Israel del Antiguo Testamento, nosotros también podemos cometer los mismos pecados que ellos cometieron y llevarnos a alejarnos de la gracia de Dios, sufrir consecuencias, así como ellos sufrieron esas consecuencias, nosotros también sufrirlas. Por esta razón, hermanos, fíjense, Dios en su sabiduría y en este pasaje que vamos a estudiar hoy, nos da palabras de advertencia contra este gigante, el gigante de la murmuración, un gigante que derrotó a los israelitas en el Antiguo Testamento y que quiere derrotar a muchos cristianos el día de hoy, el gigante de la murmuración. Entonces, vamos a ver, hermanos, lo que Dios nos tiene preparados en este día. Fíjense, en este pasaje, hermanos, en el que acabamos de leer una vez más, 1 Corintios 10:10, usted va a ver que, aunque este pasaje está en el Nuevo Testamento, hace referencia, es como un puente al Antiguo Testamento. Y nos muestra este ejemplo, como les decía, para no cometer los mismos errores. En este pasaje el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a la iglesia de los Corintios. ¿Y quiénes eran los Corintios? A lo mejor ya hemos hablado alguna otra vez de ellos, pero fíjense, la iglesia de los Corintios era una iglesia en la cual estaban, vamos a llamarlo, cristianos superestrellas, así lo voy a llamar, superestrellas o cristianos espiritualoides, fíjense. Yo así lo estoy poniendo, ¿eh? No va a encontrar usted en la Escritura la palabra espiritualoide, no. Pero ¿por qué no espirituales? ¿Por qué espiritualoides? Porque ellos, los cristianos en Corintio, tenían dones, regalos que Dios les había dado a cada uno de los hermanos que vivían ahí en Corintio. Tenían dones como hablar en lenguas, profetizar, orar por los enfermos, que ellos sanaran, entre otros que relata ahí la carta del apóstol Pablo a los Corintios. El problema con los Corintios, hermanos, es que tenían muchos dones, pero muy poco carácter de Cristo en su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque la misma carta a los Corintios dice que ellos estaban en continuo pleito. Hacían sus grupitos. Fíjense, ahorita voy a hacer un ejercicio así rápido. A ver, hermanos, de entre ustedes, ¿quiénes saben, porque Dios les ha dado ya ese entendimiento, que tienen algún don espiritual? A ver, levanten su mano. Y dicen, yo sé que yo tengo un don espiritual. A ver, ahora imagínense que, no sé, un ejemplo, la hermana Luz, y usted tiene el don de hablar en lenguas, ¿ah? Pero luego acá está la hermana Fátima, y la hermana dice, no, es que yo tengo el don de orar por los enfermos y poner las manos y sanan. Son dones diferentes, ¿verdad? Ahora imagínense que usted, hermanas, dice, no, yo soy mejor, porque yo hablo en lenguas, yo hablo el lenguaje de los ángeles, lenguas angelicales. Y usted empieza a buscar a ver quién de los hermanos habla en lenguas, y ya se encuentra con otro, y vente, tú eres de mi grupo. Y acá la hermana Fátima también empieza a hacer su grupito, y empieza a ver ese pleito. Eso ocurría en la iglesia de Corintio. Se empezaban a hacer sus grupitos, empezaban con esos dones,
que eran por gracia, era un regalo inmerecido que Dios había derramado en la iglesia, pero ellos empezaron a hacer los grupitos y se empezaban a pelear. Por eso decía, eran cristianos espiritualoides. ¿Por qué? Porque se creían espirituales, pero la realidad es que en su carácter, en su corazón, había todavía cosas que corregir. O sea, y por eso el apóstol Pablo, Dios le habla al apóstol Pablo, le da esa inspiración para que escriba la carta, y él les va enseñando, le dice, miren, sí es bueno que tengan dones, qué bueno, pero les voy a mostrar un camino más alto, y les empieza a hablar del amor, los pasajes que ahí usted va a ver. Esta iglesia estaban llenos de dones, pero había celos, había contiendas. Ellos vivían, muchos de ellos, también lo describe la carta a los Corintios, vivían de forma carnal, permitiendo pecados, como que el mismo apóstol Pablo dice, que ni en los de afuera se permite, ni afuera da vergüenza. O sea, se entiende, con los que no creen en Cristo, no viven así. Y ustedes, pues sí, hablarás en lenguas, pondrás tus manos sobre los enfermos, pero tu vida, hay muchas cosas que corregir. A este tipo de cristianos, fíjense hermanos, dentro de todos sus problemas como iglesia que estaban enfrentando, se empezaban a sumar que estaban empezando a cometer pecados que Dios quería que dejaran. Por eso Pablo les escribe en este capítulo 10, en versículo 11, vuélvelo a leer conmigo. Y por eso les dice, a ver, cristianos, aprendan del pueblo de Israel. Y les dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Y están escritas, fíjense, para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? Al nuevo Israel, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, les está diciendo, estas cosas, lo que vamos a leer, qué cosas les ocurrieron al pueblo de Israel, les acontecieron como un ejemplo y están escritas para que ahora tú y yo las podamos leer y podamos aprender de ellas, para amonestarnos a nosotros. Así que vamos a ver, hermanos, qué fue lo que le pasó al pueblo de Dios, que lo llevó a provocar que este pueblo murmurara contra Dios, y que tú y yo tenemos que cuidar de evitar que eso ocurra en nuestras vidas. Y fíjense, hermanos, que mientras preparaba este mensaje, me vino una pregunta. ¿Por qué un pueblo que vio tantos milagros como lo fue el pueblo de Israel, tantos milagros y prodigios, murmuró contra Dios? Fíjense, no sé si a ustedes les ha tocado conocer a alguien que a lo mejor ya se apartó del Señor y que le dicen, oye, pero a ti Dios te sanó, Dios te proveyó, Dios te hizo el otro, y tantas cosas que ha hecho Dios en tu vida, y ahora estás enojado, estás todo ahí peleándote con Dios. Pero el pueblo de Israel, si usted lo lee en la Escritura, una y otra vez, milagro tras milagro, ¿qué ocurrió que llevó a este pueblo que vio los milagros de Dios empezar a murmurar contra Dios? Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel vio los milagros de Dios casi cada día. Y estoy hablando, porque un milagro es vivir, sí, o sea, pero estoy hablando de milagros sorprendentes. Fíjense, habían pasado ellos 400 años de esclavitud en Egipto. Y de repente un día llega un hombre llamado Moisés con un mensaje de parte de Dios y les dice, señores, el Señor me mandó porque dice que ha escuchado el clamor de su pueblo y lo voy a liberar para que me adoren en el desierto. Imagínense. Posteriormente comenzaron el pueblo de Israel a ver las 10 plagas que empiezan a azotar a Egipto y que iban mermando al imperio más poderoso de aquel entonces. Y lo iban mermando en la parte psicológica, en la parte anímica, en la parte religiosa y en la física. O sea, Dios atacó con todo. El pueblo de Egipto y sus soldados quedaron destruidos, no tenían ánimos, su religión, la parte física, Dios los acabó. Ahora sí que barrió el suelo con ellos. La libertad se efectuó, salieron expulsados, o sea, ya no los querían, ya váyanse para que no nos pasen más cosas. Salieron expulsados, fíjense. ¿Cuándo ellos imaginaban que iba a ocurrir eso?
Cuando ellos eran esclavos, los trataban duro. El mismo Faraón había dicho, no voy a dejar ir al pueblo. Y el Señor dijo, ¿cómo no? Los vas a expulsar. O sea, no solamente los vas a dejar ir, los vas a correr. No los vas a querer ya. Salieron expulsados por aquellos que parecían que nunca los iban a dejar ir. Y esto, hermanos, fue solo el comienzo de su travesía, pues a lo largo del tiempo vieron más milagros. Ahora, esto solo, fíjense, hermanos, se consideran los milagros registrados en las Escrituras. Pero estoy, hermano, convencido que en lo personal los israelitas pudieron experimentar otros milagros que quizá de ellos no viene un relato ahí muy contundente en la Escritura, pero que ocurrieron. Un ejemplo, yo cuando estaba esto me imaginaba, ¿qué hubiera pasado en el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto si alguien se enfermaba? Fíjense, porque no narra en el Éxodo, en el Pentateuco, pues los 5 libros, no habla de alguien que se enfermara. ¿Sí? Póngase a pensar en eso. Nosotros aquí nos enfermamos, pero Dios, fíjense, tenía ese cuidado de su pueblo. No se enfermaban. Al menos no lo menciona la Escritura. Otro milagro, sus vestidos y sus ropas no se desgastaban. Andaban como si nada. Alguien puede decir, ay, qué aburrido andar con la misma ropa. Yo pienso que era una provisión muy buena de Dios, porque de repente, ¿cuánto se gasta usted a lo mejor al mes, al año en ropa, calzado? Ya ven los niños, esos niños. De repente llegan de la escuela y ya trae el pantalón roto y, oye. Entonces, el Señor cuidaba de su pueblo. Había alimento provisto por Dios, agua que salía de la roca. En el día la nube les proveía cuidados del sol arrasante del desierto. En la noche la columna de fuego les proveía calor. Dios había alejado las serpientes y demás animales peligrosos del pueblo para que no les hicieran daño. Eran un pueblo privilegiado y protegido por Dios. El problema era que el pueblo no veía esto. Se les hizo costumbre la provisión de Dios. Se les hizo costumbre andar en el desierto y ver la columna de fuego. A lo mejor el primer día, sorprendente. Pasó el primer mes, el segundo, llegó el año. Ya era costumbre ver la columna, era costumbre ver el maná, era la costumbre la roca que salía de la agua. Todos se acostumbraron. De igual manera, hermanos, a nosotros se nos puede hacer costumbre en nuestra vida y olvidarnos que estamos en las manos de Dios, de ese Dios bondadoso, Dios misericordioso. Y lamentablemente, hermanos, hasta cuando viene alguna prueba a nosotros, es cuando reaccionamos. A veces Dios permite situaciones para como darnos esa sacudida, ese despertar. Hasta que llega la enfermedad y estamos en el hospital o algún familiar en el hospital, recordamos la bendición que es tener salud. No sé, ¿usted le ha pasado cuando de repente va a un hospital y ve a los enfermitos y dice, órale? Y mi abuelito yo creo que se aventó como 2 semanas en el hospital, en la clínica aquí 46. Y él, cuando hablábamos o me tocaba irlo a visitar, él decía, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir. Y uno se queda, fíjate, o sea, a veces uno está como, dice, ay, ahí en la casa no hay nada que hacer, o no sé. Y él anhelando estar en su casa porque pues, está ahí en un hospital, en una cama hospital donde no te puedes mover. Y a veces así pasa, hasta que estás tú en una situación complicada, como es una enfermedad o algo, valoras lo que es la salud. Cuando nos quedamos sin empleo, recordamos la bendición del trabajo. Ya no te andas quejando, ay, me voy a levantar temprano y ay, me voy a batallar, salir al tráfico, en el macrobús o en el transporte, ahí hacer corajes con el jefe. Te quedas sin trabajo y Señor, provéeme. Te empiezas a recordar la bendición que es tener un buen trabajo. Cuando ya no están nuestros padres, a los que ya a lo mejor sus padres ya partieron con ellos, cuando ya no están tus padres, es cuando los empiezas a recordar ahora con nostalgia, por lo mucho que te han bendecido. Y dices, ay, mi papá, me acuerdo cuando me decía, mi mamá cuando me decía que esto y el otro, y a veces yo no le hacía caso. Y a veces empezamos hasta ese momento a recordar y a decir que éramos bendecidos. A veces, hermanos, hasta que perdemos algo, es cuando lo comenzamos a valorar.
El problema del pueblo no era que Dios no obrara a favor de ellos, era que a ellos se les olvidaba muy rápido la bendición de Dios. Y cuando tenían una situación complicada que pusiera a prueba esa fe, rápidamente empezaban a renegar de Dios y comenzaban a murmurar, es decir, a hablar mal de Dios. Y esto es un gran pecado, hermanos, ya que no estaban hablando mal contra Aarón, contra Moisés, contra cualquier hombre, no, estaban hablando mal contra Dios, diciendo: ¿para qué nos sacó Dios de Egipto si nos va a dejar morir aquí en el desierto? ¿Para qué? ¿Por qué Dios hizo esa maldad? Hacían ver a Dios como si Dios no fuera inteligente, como si Dios no fuera todopoderoso, como si Dios no fuera amoroso y sobre todo, como si no estuviera bajo el control de todo lo que ocurre. Rebajaban a Dios como si fuera uno de ellos, fíjense, como si pensara igual que un humano. Y vemos, fíjense hermanos, cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia para hacerlos entender de esta bendición que tienen ellos con Dios. Entonces, ¿qué es murmurar? Fíjense, hermanos, podemos traducir que murmurar bajo este contexto en el Antiguo Testamento, cuando nos dice aquí este pasaje: y no murmuren como el pueblo de Dios. Murmurar es el acto de desconfiar en el plan de Dios, y es desconfiar de Dios. Es pensar que Dios puede estar engañando, mintiendo, que quizá Dios no cumplirá su palabra, que Dios es un Dios cambiante y no es bondadoso. Fíjense todo lo que es esta palabra murmurar, o sea, no solamente decir hablar y ya hablaste y ya, ahí quedó, no. Estás diciendo que Dios es mentiroso, que Dios te engañó, que Dios no es bueno. Entonces puedes ver que esto es un grave pecado de murmuración contra Dios, porque se está atacando la naturaleza de Dios, porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios siempre cumple lo que promete, Dios es santo e intachable. Cuando los israelitas, hermanos, comenzaron a murmurar contra Dios, también comenzaron, fíjense, primero empezaron a murmurar contra Dios, a quejarse, no, ¿por qué Dios nos sacó? Pero casi instantáneamente comenzaron a murmurar contra las autoridades que Dios había establecido. Y eso va muy de la mano. Cuando empiezan ellos y nosotros, cuando empezamos a murmurar contra Dios, vamos a empezar a murmurar contra las autoridades. Cuando empezamos a murmurar contra las autoridades, empezamos a murmurar contra Dios. ¿Por qué? Porque no hay autoridad, dice la Escritura, que no sea puesta por Dios. En ocasiones, fíjense hermanos, las decisiones tomadas por algún líder no van a ser del todo agradables, o a lo mejor no vas a estar de acuerdo. Pero debemos, hermanos, aprender a dejar nuestras situaciones en las manos de Dios y obedecer a nuestros líderes por amor a Dios. Siempre y cuando pues estos sean cuestiones que sean aprobadas por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si ya lo hemos mencionado otras veces, si un líder, un pastor, nos pide algo que sea de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que obedecerlo. Y en este pasaje, hermanos, de Corintios, fíjense, trae a la memoria cómo el pueblo se rebeló, pero también habla de una rebelión que ocurrió en Coré, si recuerdan, ya la hemos enseñado otras veces, donde un hombre se levantó junto a sus amigos, junto a más hombres, e hizo un golpe de púlpito a Moisés y a Aarón para poderse quedar con el sacerdocio. El final de esta historia lo sabemos, hermanos. Dios tuvo que intervenir, se abrió la tierra, se tragó a los rebeldes. Pero fíjense, lo impresionante de esta historia es que aunque el pueblo vio todo esto, vio que Dios intervino, vio que se abrió la tierra en medio desierto, se comió a los rebeldes, lo impresionante es que el pueblo no entendió la lección. Y al día siguiente, después de ver esto, es cuando se junta todo el pueblo y continúa murmurando, continúa hablando mal. No entendieron, no tuvieron temor. Estaban cegados por el pecado y no razonaban. Y ese es el problema con este gigante. Gigante de la murmuración te va a cegar. No vas a ver a veces que Dios está obrando.
que te está alertando y vas a tú seguirle, vas a seguir. Ve conmigo a Números 16:41. Números 16:41. Fíjense, vamos a ver esta parte de esta rebelión y cómo el pueblo sigue y sigue murmurando. Números 16:41, vamos a leer del 41 al 49. Fíjense, hermanos, dice así: el día siguiente, toda la congregación, fíjense, todo el pueblo de Dios, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, fíjense, los líderes que Dios había puesto en ese momento, diciendo: ustedes dos, fíjense, han dado muerte al pueblo de Jehová. A ver, ahora, vamos a hacer una pausa. ¿Quién le había dado muerte a los rebeldes? Dios. Pero ellos estaban cegados en su pecado. Y ellos decían, no, fue la culpa de Moisés y Aarón. Fueron ellos. No les entraba, ahora sí que el mensaje que Dios les había hecho, así como apártense de los rebeldes. Ellos vieron que se tragó la tierra y decían, no, a ver, algo aquí yo quiero entender por qué. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, entiéndase, hacia el templo en aquel entonces. El tabernáculo era el templo, una tienda que se levantaba, donde Dios habitaba. Y aquí, fíjense, la nube lo había cubierto, o sea, la presencia de Dios. Y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Entonces era cuando el pueblo iba a hacer su maldad contra Moisés y Aarón, Dios se mete, voltea a todo el pueblo y ven y dicen, ay, ya se metió Dios al asunto. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apártense de en medio de esta congregación. O sea, quítense Moisés y Aarón, quítense de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. O sea, Dios estaba tomando muy serio esta murmuración, esta rebelión. Por eso les decía, son hermanos gemelos estos dos gigantes, el gigante de la rebelión, el gigante de la murmuración. Estaban ahí, los consumiré en un momento. Y ellos, o sea, Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incienso. O sea, el sacerdote Aarón, a ver, rápido, corre, toma el incienso y pone en el fuego del altar. Y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos. O sea, pídele perdón a Dios por ellos. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad, o sea, el ángel de la muerte, había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Fíjense, Dios tuvo misericordia de este pueblo rebelde. ¿Por qué? Por la intercesión del sacerdote Aarón. Sí, de aquel al que le iban ahí que se estaban rebelando contra él, de aquel que lo querían quitar y que a lo mejor hasta lo querían matar. Él fue y pidió por ese pueblo. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Fíjense, hermanos, 14,700. ¿Cuántas veces llenaríamos esta iglesia con 14,700? Sin los muertos, sin contar los muertos por la rebelión de Coré, los que habían sido un día antes. La murmuración, hermanos, contra Dios siempre trae consecuencias. Y aquí lo podemos ver. El pueblo murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés y Aarón, y muchos de ellos cayeron muertos. Mientras más murmuremos, más daño nos estamos haciendo a nosotros mismos, hermanos. Yo, hermanos, fíjense, cuando estaba, como cada mensaje que Dios nos permite compartir,
pues siempre somos los primeros en ser encarados por la palabra de Dios. Y yo trato siempre de, Señor, a ver, muéstrame si hay algo en mi corazón que yo tenga, de lo que yo le quiero enseñar a tu pueblo, para que tú me limpies primero. Porque si no, pues uno no... Dios puede hacer o hace que los burros hablen, ¿verdad? Un burro se puede parar ahorita y aquí predica y nos enseña a todos, pero Él quiere vasos que le den la gloria a Él, nos quiere limpiar. Entonces, yo la verdad, yo le preguntaba, Señor, ayúdame a ver si hay murmuración en mi corazón, si yo he hecho. Y Dios me mostraba cosas, es la realidad, que tenía que corregir. Y yo aprendía de este pueblo de Israel, que decía, fíjate, el pueblo, llegó momentos en los que ellos se cegaron, no vieron lo que Dios estaba obrando y tuvieron consecuencias muy graves. Y como lo leíamos al principio, esa es la enseñanza para nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos en la misma piedra, que no tengamos las mismas consecuencias. A lo mejor ahorita, hermanos, no vamos a ver que se abre el piso aquí, nos come. No, pero hay consecuencias, hermanos, la realidad. Y muchas de ellas es que la murmuración te puede llevar a morir espiritualmente, porque vas a estar en contra, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué no lo hicieron así, por qué no acá, por qué no. Y te empiezas a enojar, te empiezas a amargar, y te empiezas a apartar del Señor. No solo de la iglesia, te apartas del Señor. Y al final vives lejos. Fíjense, creo que fue de este jueves en 8, por una cuestión de trabajo, yo salí tarde y venía viendo la predicación de aquí, y me llamó la atención, y mi esposa también me dijo, oye, fíjate, hubo una persona que a la página pues de aquí de Casa de Oración de Ríos de Agua Viva, pues como que la posteó en su blog de Facebook. No se metan, no lo estoy diciendo para que se metan, nomás para que vean. Y puso ellos empezaban a hablar mal, no de la iglesia, sino de Dios. Y pues sí, le tiraban a Casa de Oración, general, no solo aquí, pues general. Me dio curiosidad y le dije, ¿quién será ese señor? No, pues sabe. Pero nos metimos a ver el face de ella, y ya después mi esposa me dijo, le voy a decir a Ale, porque es Ale quien administra pues ahí la página de aquí. Dijo, para que sepa. Y ya le nos dijo, sí, le voy a avisar también a los pastores. Pero nos llamaba la atención porque esta persona tenía a lo mejor algo que había rebeldía en su corazón, algo que no sabemos pues qué le pasó, la realidad. Pero ahí estaba murmurando, estaba atacando, estaba sacando su amargura que había en su corazón. Y el problema es que a veces hay gente que se va con eso, que dice, sí, órale, ¿a poco hacen eso ahí? No, sí, órale. Y no, eso yo creo que ha de ser verdad. Y la gente asume que es verdad. Ustedes, gracias a Dios, pues están aquí, pero imagínense, alguien que no se reúne aquí o en Casa de Oración, que a lo mejor no sabe, pues ellos se quedan con la idea, así son en todas las iglesias cristianas, ¿no? Sí, yo tengo un vecino de un amigo que a él le robaron todo, nomás llegó y le sacaron todo el dinero. Nada que ver, pero ahí sacan eso y empiezan ahí la murmuración y empieza a jalar y a arrastrar gente. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hermanos. En la Biblia, hermanos, podemos encontrar un gran ejemplo de integridad. En muchos aspectos hay muchas cosas que yo puedo rescatar de este hombre que voy a hablar, pero hay algo que me gusta mucho de él, que es una parte que es la integridad antes que murmurar. Y este es David. Si alguien, fíjense hermanos, tenía oportunidad para quejarse, oportunidad entre comillas, tenía oportunidad o tenía razones para quejarse, para murmurar, era David. Y les voy a decir por qué. Fíjense, David había sido escogido como rey por Dios, fíjense, no por los hombres, por Dios, cuando él tenía entre 10 y 15 años, dicen ahí los comentaristas bíblicos. Cuando dice que fue el profeta Samuel, si recuerda ese pasaje, Dios lo escogió, le dijo, a ver, ven Isaí, trae a tus hijos, trae a todos, y a David ahí lo dejaron, porque era un joven de entre 10 y 15 años.
estaba chiquito. Dios lo escoge en presencia de todos sus hermanos, de su padre. Imagínense, todos sus hermanos se dieron cuenta y dicen: Dios te ha escogido como el próximo rey, y derraman el aceite de la cabeza, a David, simulando o dando a entender esa bendición por parte de Dios. Sus hermanos vieron, tengan en cuenta esto. David sabía que eso le estaba diciendo: tú vas a ser el próximo rey, cuando ya había un rey, que era el rey Saúl. Después, cuando David tenía aproximadamente 20 años, fue a visitar a sus hermanos que estaban en medio de la batalla, y escuchó a un gigante llamado Goliat que desafiaba a Dios y al pueblo de Dios. ¿Y qué hace David? Llega y él dice: no, yo me voy a enfrentar contra el gigante. El Señor le da la victoria a David y realiza una hazaña que ningún hombre de guerra en Israel se atrevía a hacer: enfrentarse a ese gigante. Recibió el aclamo de los soldados, lo aclamaron: ¡ah, venció al gigante! Y estaban muy gozosos. El pueblo y los soldados estaban contentos, pero el rey celoso Saúl lo comenzó a ver mal. Después, fíjense, David se va al palacio. Todavía no había sido ya instituido como rey. David sabía que él iba a ser rey, pero no andaba ahí todavía peleando eso. David se va al palacio a calmar con su música al rey Saúl, y comienza él a entablar una amistad con el príncipe Jonatán, y después empieza David, en este caso todavía, David se hace un soldado de guerra, se hace ya después un general, empieza a ganar batallas, y dice que cuando llegaban de las batallas, la gente empezaba a clamar, las mujeres cantaban: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, o sea, diciendo: oh, David es un guerrero. Y el rey Saúl escuchando, y se empezaba a llenar de celos. Llegó el momento en que intentó matarlo a David. Ya no puedo con esto, ya. Órale, fue tan grande el celo. Y David termina huyendo, junta a unos soldados, sus soldados, y se van y forman lo que se les conoce como el ejército de David. Eran puros, ahora sí que eran como expatriados, eran puros soldados que allí dijeron: no, pues vámonos contigo, David. Fíjense, dice la escritura que hubo una ocasión, yo le estoy resumiendo ahorita así a grandes rasgos la vida de David. Hubo una ocasión en la que David tuvo que fingir que estaba loco para salvar su vida. Lo iban a atacar, lo iban a matar, lo encontraron de repente, lo andaba buscando Saúl, lo encuentran en un pueblo, y David tuvo que fingir locura, y dice que sacaba hasta baba de su boca y se arrastraba y andaba. Tuvo que fingir locura, que andaba loco, para salvar su vida. Y dijeron: ya, ¿para qué lo matan? Vean, ya está loco. Díganle al rey Saúl que ni se desgaste con este tipo. Ya. Y imagínense, David ahí tendiéndose al suelo, toda a lo mejor su porte como soldado, como guerrero, todo lo dejó ahí. ¿Qué hubiera pasado por la mente de David en ese momento, hermanos? Imagínense. Un hombre que desde chico Dios le dijo: tú vas a ser el próximo rey. Un hombre que le dio una victoria sorprendente al pueblo, matando a un gigante cuando todos fueron cobardes. Un hombre que iba y luchaba por el pueblo de Dios y les daba las grandes victorias. Se había hecho muchas obras, muchas proezas David, y estaba siendo atacado. Imagínense, ¿qué hubiera pasado en la mente de David? Quizá David pudo haber pasado en su mente y haber dicho: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy fingiendo ser loco? Si yo soy el próximo rey escogido por Dios, yo no debería estar huyendo como debería hacerle, más bien debería de hacerle frente a este hombre que me persigue. Dios, ¿por qué no cumples tu promesa? Ahí hubiera empezado quizá la murmuración de David: ¿por qué no cumples tu promesa? Tú me dijiste que yo iba a ser el próximo rey, ¿por qué? ¿Por qué no la cumples? ¿Nunca la cumplirás? ¿Ya me olvidaste? Fíjense, a veces nosotros así reaccionamos, hermanos.
Dios te puede hablar, te puede dar a lo mejor una promesa, una palabra rema, como se les conoce, una palabra de parte de Dios personal para ti, que es de la Escritura, pero que cuando tú la estás leyendo, Dios te habla. Y pasa quizá el tiempo y no ves el cumplimiento, no ves el cumplimiento, y te puedes volver así, a lo mejor como esos pensamientos. No digo que David pensó así, pero en la carne David hubiera pensado eso. Y tú puedes decir, Señor, ¿por qué no cumples eso? ¿Por qué esto y el otro? Y empiezas a murmurar contra Dios. En el corazón de David, hermanos, fíjense, no era un corazón así. No era un corazón que murmuraba contra Dios. Sí tenía luchas, tenía debilidades, pero aún en medio de la debilidad, le clamaba a Dios para que lo fortaleciera. Y en su boca, fíjense hermanos, en lugar de haber murmuración, salió un bello cántico. En lugar de haber dicho David todo lo que ahorita yo te lo dije, él compuso el Salmo 57, ve conmigo. En estos momentos de persecución, de que él está ahí todo escondiéndose, en lugar de reclamarle a Dios, de murmurar contra Dios, escribe el Salmo 57. Fíjate lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, pues en ti me refugio. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me envía la salvación y reprende a mis perseguidores. Selat. ¿Recuerdan cuando vimos la serie de los Salmos? Selat, una pausa para meditar en esto. Y luego dice, Dios me envía su gran amor y su verdad. Y tú puedes seguir leyendo ese Salmo 57, un salmo que él escribió en esos momentos. Pero vean, él no está murmurando, Señor, ya te olvidaste de mí, ya no quiero seguirte. No, él está diciendo, tú eres mi Dios, tú me cuidas, tú vas a reprender a mis perseguidores. Dios me envía su gran amor y su verdad. Así que hermanos, podemos aprender de David, el cual no murmuró contra Dios ni contra su ungido. Él, si recuerdan un pasaje donde más adelante él está en una cueva, llega a Saúl, y él tenía la oportunidad de acabar con Saúl, y él dice, no, le corta tan solo un pequeño pedazo del manto del rey, y luego se arrepiente, y él le dice, le grita, Saúl, rey Saúl, ¿qué? Dice, mira, Dios te había entregado en mis manos, pero yo tengo temor de Dios, yo no voy a meter nada, no voy a meter las manos, que sea Dios el que juzgue. Y allí Saúl fingió un poco ay, perdóname, hijo mío, David, y después siguió, no cambió. Pero aquí lo importante, hermanos, no es Saúl, es David. Tú decides quién quieres ser. ¿Quieres ser el Saúl, el que te vuelve celoso y que, ¿por qué? ¿O quieres ser David, el que aunque lo persiguieron y todo, él decidió perdonar, él decidió no hacerse presa de este gigante, el gigante de la murmuración? Y el cristiano, hermanos, no debe anhelar que Dios quite a algún líder para subirle en su lugar. No podemos competir como si estuviéramos en una empresa. Usted lo ve, yo lo veo en nuestras empresas, en nuestros trabajos. Es el pan de cada día. Alguien quiere subir un puesto y ¿qué hace? Le habla mal al jefe. Oye, jefe, ¿ya viste que aquel llegó tarde hoy? Oye, jefe, ¿ya viste? Oye, jefe, le traigo un cafecito. Y así empieza. En el reino de Dios no es así, hermanos. En el reino de Dios todos somos siervos de Dios. No importa el nivel de autoridad que pudiéramos tener, todos le servimos a Cristo. Y nos debemos a Él y para Él. Entonces, al final, el cristiano tiene que entender que Dios es el que pone. Y no porque a lo mejor alguien sea más capaz, porque alguien puede decir, no, es que a lo mejor yo puedo predicar mejor, o yo puedo dirigir mejor, o yo puedo hacer esto mejor. Sí, quizás sí, pero no es la voluntad de Dios. Y si Dios te puso a hacer una cosa, está bien, es la voluntad de Dios. Te reitero, no es una empresa, no es un negocio donde
se va peleando los puestos. No, Dios lo establece. ¿Y cuál es el antídoto, hermanos, para la murmuración? El amor. Así mismo lo especifica el apóstol Pablo en 1 de Corintios. El amor siempre será el mejor antídoto que podemos encontrar contra la murmuración. Cuando queramos comenzar a criticar a Dios y a los hermanos, pero entonces tenemos amor, nos vamos a comenzar a frenar. Si no tenemos amor, si el amor de Dios no nos está llenando, nuestra lengua se va a ir, se va a hablar. No siempre, como les decía, no siempre vamos a estar de acuerdo en las decisiones que tomemos, pero siempre debe de haber amor entre nosotros, amor por Cristo y amor entre los hermanos. Yo te pregunto, en tu trabajo, cuando estás ahí, que tienes a tu jefe, a veces tu jefe toma decisiones que tú puede ser que no estés de acuerdo, pero igual las tienes que obedecer, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Cristo, lo que nos une es el amor. Y decir, Señor, bueno, tengo que obedecer, obedezco por amor. Y no murmurar, no andar hablando. Y fíjense, el mismo apóstol Pablo, hermanos, nos enseña en la carta a los romanos los deberes, y así lo titula, los deberes como cristianos que tenemos que hacer tú y yo con los otros cristianos, o sea, entre cristianos. Y cómo si hacemos esto podemos llegar a vencer este gigante de la murmuración. Ve conmigo a Romanos 12. Vamos a leer Romanos 12 del versículo 9 al 21. Romanos 12 del 9 al 21. Y aquí vamos a ver cómo esto, el amor, es el antídoto. ¿Ya lo tienes? Porque sí quiero que lo lean, y si por alguna razón no lo traes en tu Biblia, lo van a poner en la pantalla, fíjate. Romanos 12, 9 al 21 dice: el amor sea sin fingimiento. Fíjense, qué curioso que el apóstol Pablo nos dice, el amor sea sin fingimiento, o sea, no finjan amor. Tiene que haber amor genuino. Y eso va para nosotros, hermanos, para todos los cristianos. El amor sea sin fingimiento, amor genuino, amor verdadero. Aborreced lo malo, sigan lo bueno, amaos los unos a los otros, o sea, ámense los unos a los otros con amor fraternal, o sea, como hermanitos que son. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, o sea, ten honra por tu hermano, por tu hermana. En lo que requiere diligencia, no perezoso, o sea, si tienes que hacer algo, hazlo. No estés ahí perdiendo el tiempo. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, o sea, en lo que Dios te haya puesto, tú sírvele al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que los persiguen. Fíjense, hermanos, antes de brincar esta parte del capítulo 14, del 9 al 13 es lo que se tiene que hacer en la iglesia. Si lo ven, es el amor entre hermanos. Si lo alcanzas a ver, es cómo nos tenemos que relacionar como hermanos. Y a partir del versículo 14 empieza a hablar cómo nos tenemos que desarrollar o cómo nos tenemos que vivir con los de afuera. Versículo 14: bendecid a los que los persiguen, bendíganlos y no los maldigáis. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que ya te echaron ahí de este pleito, los vecinos, los amigos, el del trabajo. Tú bendice al Señor. Ay, pero me están diciendo, yo lo bendigo, Señor, en tu nombre. Versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, fíjense, sino asociándoos con los humildes. O sea, sean humildes, júntense entre todos ustedes. No sean sabios en vuestra propia opinión, ni paguéis a nadie mal por mal.
procurar lo bueno delante de todos los hombres. No, hermanos, cada uno de estos versículos nos da para una serie. O sea, y son cosas que tenemos que de trabajar, porque yo vi un mensaje que dice, uno quiere ser bondadoso, pero el prójimo no colabora a veces, ¿verdad? Uno quiere ser bueno y pero por eso Dios nos dice, esfuércense. Dice, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, o sea, no se venguen, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, o sea, déjenlo todo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si alguien te tiró, si alguien te hizo, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Vengarte? Tienes que hacer, pues, te pasó alguien y te rayó tu coche y viste, y, pues para que se le quite voy a pasar y también le voy a rayar de él. No, el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, Señor, yo no quiero meter las manos. Y a veces, a mí me ha tocado ver, hermanos, fíjense, una vez yo estaba en una situación que nos estaban, a mi familia nos estaban difamando, estaban diciendo muchas cosas que no eran verdad. Y yo a veces quería, y yo tenía poco relativamente cristiano, y yo me acordé de este pasaje, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces yo decía, Señor, yo no voy a meter las manos, yo sé que soy inocente, que no, lo que dicen que hicimos, no hicimos, hasta ahí. Después se comprobó que era todo eso mentira, y a las personas que andaban en esta parte difamando, pues les fue mal, lamentablemente, muy mal. Entonces, tanto así que hubo un momento en una Navidad que yo iba pasando por la casa de estas personas, y yo los vi y me dio tristeza, la verdad, lo digo pues con sabiduría, pues lo quiero decir. Me dio tristeza porque yo veía la familia rota por las situaciones pues que había provocado toda esta situación. Y yo llegué y yo me dije, oigan, ¿puedo pasar? Y se quedan así como, digo, miren, yo nomás les quiero decir que pasen una feliz Navidad, que esto y que el otro. Me gustaría que conocieran de Cristo, porque que conocieran el amor del Señor. Y les empecé a hablar. Y empezaron ellos a llorar. Y dicen, pero tú nos dijiste. Yo ya lo dejé al Señor. El Señor ya hizo lo que tienen que hacer. Y eso fue un puente, fíjense, hermanos, para que ellos llegaran a conocer de Cristo, que llegaran a conocer del Señor. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres meter tus manos? ¿Quieres ahí ponerte los guantes de box? Póntelos y vas a hacer todo un desorden. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, búrlate. No, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y vean el versículo 21, lo resume todo esto que nos dijo. No seas vencido de lo malo, o sea, que no te venza la maldad, sino vence con el bien, o sea, con el amor de Dios, vence el mal. Amén, hermanos. Pablo, fíjense, hermanos, nos habla de un estilo de vida distinto, un estilo de vida más alto, un estilo de vida donde no pelea por lo que cree que merece, sino que aboga por la bondad y le pide a Dios que en su soberanía Él tome el control. Entonces, hermanos, el Señor nos muestra en su palabra que cuando alguien comienza a murmurar, cuando alguien se queja de Dios por no recibir nada, eso es considerado un pecado, la murmuración en contra de Dios. La murmuración va a venir inclusive, aunque hayas recibido muchas cosas de parte de Dios, pero se te olvide esas bendiciones y cuando no recibas algo, ¿por qué? La murmuración contra Dios, hermanos, puede llevar a murmurar contra las personas, contra los líderes, contra tus padres, contra tus jefes, contra tus hermanos, contra todos, hasta contra el perro. Es muy fácil comenzar a murmurar en el corazón, es facilísimo, porque pensamos que solo porque alguien no piensa igual que nosotros o que actúa igual que nosotros, ya lo podemos empezar a descalificar. Por eso empezamos a murmurar. Tenemos que aprender, hermanos, de Dios, ser amorosos en nuestro corazón y dejar de hacerlo. Y
cierro con este consejo de parte de Dios. Cuando estemos a punto, hermanos, de iniciar a murmurar en tu corazón, o cuando tú te des cuenta que ya estás hablando o estás pensando y que esto ya es murmurar, pon un freno, pon un alto total. Tú lo tienes que poner, nadie lo va a poner. Pon un alto total. Dejemos de hacer esto y continuemos con nuestra vida espiritual. Eso va a empezar a denotar madurez. Si tú tienes a tu esposa, a tu esposo, pueden hacer ese pacto entre ustedes dos, decir, oye amor, oye, ¿sabes qué? Cuando tú me veas que esté yo diciendo, dime, ¿sabes qué? Oye, ya estás murmurando. Igual, oye, no, tú también haz lo mismo. Ah, pues sí. Y créanme, entre los dos cuídense. Pero cuando estés tú solo, que seas consciente que el Espíritu Santo te hable y te diga, hey, ya estás murmurando, porque el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye y nos dice, esto no está bien, esto que estás haciendo. Ahí vas a tener la decisión de hacerte de oídos sordos y seguir. Y el Espíritu Santo, pues está bien. Y es cuando dice la Escritura, lo constreñimos, o sea, lo dejamos a un lado, se entristece porque dice, yo te estoy queriendo corregir, te estoy queriendo mostrar el camino más alto, pero tú quieres seguir viviendo mundanamente. Adelante, vive así, tú sabrás. Vas a tener las consecuencias. O decidir, ya, hasta aquí. Decir, Señor, ayúdame a no murmurar. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle que nos ayude a parar la murmuración, hermanos. Cierra tus ojos y ora conmigo. Bendito Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Señor, nos has sacado de ese Egipto, Señor, en el que vivíamos. Pero, Señor, así también como el pueblo de Israel, Señor, los sacaste y los querías llevar a una buena tierra, una tierra de que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Ellos en su corazón empezó a haber murmuración, Señor. Murmuración contra ti y murmuración contra los líderes, contra lo que tú estableciste, Señor, como autoridad, Señor. Se quejaban al no ver lo que ellos querían y empezaban a dudar de ti, Señor. Ese fue su pecado, pecado de murmuración. Le dieron lugar a este gigante, Señor. Y así también quizás nosotros, Señor, lo hemos hecho, Señor. Señor, reconocemos, Señor, que en nuestras vidas ha habido murmuración, Señor. Quizá con nuestra boca se nos ha hecho fácil decir cosas, Señor, que no han sido de tu agrado, Señor. A lo mejor no las hemos dicho, pero las hemos pensado. Y eso, Señor, como lo hemos visto, solamente acarrea desgracia, acarrea perdición. Señor, no queremos ser así, Señor. No queremos perdernos, Señor. No queremos amargarnos, Señor. Porque todo eso, Señor, es daño hacia nosotros mismos, Señor. A veces no somos conscientes de la parte espiritual que estamos ahí mermando en nuestras vidas al permitir que eso ocurra. Permitir que la murmuración crezca y crezca y crezca, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable fuertemente, que nuestro corazón sea noble, que sea suave, blando a tus palabras, Señor, para que las podamos recibir. Y que cuando tú nos hables fuerte y que nos digas, ya para de murmurar, que nosotros lo dejemos de hacer, Señor. Señor, queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos ser esos hombres y mujeres que te obedecen, que son espirituales, Señor. Que en verdad, Señor, reflejan a Cristo en sus vidas, Señor. Eso es lo que necesitamos ser, Señor. Tú nos hablabas, Señor, en la carta a los Romanos, Señor, de ese camino alto. Y no vamos a poder llegar a ese camino alto simplemente con dones, Señor. Eso se llega con un carácter, con un corazón. Y tú quieres moldear nuestro corazón, Señor. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes, que nos perdones, Señor, primeramente. Perdones porque lo hemos hecho, Señor. Y que nos ayudes, Señor, a ya no hacerlo, Señor. Tú quieres, Señor, una iglesia
que crezca, una iglesia que te refleje, Señor, una iglesia, personas, cristianos, Señor, que allá afuera seamos, Señor, esos embajadores tuyos, Señor, esas personas que reflejen a Cristo. Y Cristo no anduvo ahí peleándose con la gente, sino como cordero que es llevado al matadero, así fue llevado, enmudeció ante sus angustiadores. Él no maldijo, sino bendijo. Y así queremos ser nosotros, Señor, personas que bendicen, personas que muestran esa diferencia, y que ese puede ser el canal para que alguien te conozca. Cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir, a soportar, por amor a ti, mi Señor. Señor, danos de ese espíritu, Señor, ese espíritu fuerte que nos fortalezca, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cambiar, porque aún hay mucho que cambiar en nosotros y queremos ser cada vez más como tú. Yo te pido, mi Señor, que nos ayudes, Padre Santo, y que cada vez vayas moldeando más y más nuestra vida para parecernos a ti, y que cuando lleguemos, Señor, a ese momento allá en el cielo, tú nos digas como lo cantábamos, Señor, hace unos minutos: ven aquí, mi buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, porque obedecimos tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén.